gracias a Dios por mi familia, pero mi familia no siempre fuimos así. No conocíamos a Cristo, y una vida sin Cristo es bien diferente, ¿verdad que sí? Es bien diferente. Y yo recuerdo años atrás en mi niñez y disfruté mi niñez, gracias a Dios, pero hubo días que no eran tan buenos en casa porque papá no era cristiano y llegaba a veces mal y bueno, no voy a alargar la historia, pero doy gracias a Dios porque Dios ha cambiado mi familia. Amén. Pero recordando esos tiempos, yo recordando mi infancia, recordando mi niñez, yo recuerdo que siempre busqué la aprobación de papá. Siempre busqué que papá estuviera orgulloso de mí. Y créeme que fue muy difícil poder impresionar a mi papá. Mi papá es alguien bien difícil de impresionar. Y dímelo a mí, que por años buscaba su aprobación. Busqué su aprobación a través de los estudios. Recuerdo decirle que había aprobado y él diciéndome que eso no contaba si no había aprendido realmente. Que un 10 no le impactaba. Y me desanimaba, trataba de otras maneras buscar esa aprobación, que él se sintiera orgulloso de mí. Recuerdo que muchos de mis años los hice en el deporte, tratando de ganar medallas y de impresionarlo y de que él estuviera orgulloso de mí, y tampoco fue así, hablando de la natación. Y yo recuerdo estar muy frustrado por no tener la aprobación de papá. Papás aquí, tus hijos necesitan tu aprobación, ¿sí? Tus hijos necesitan estar seguros de ti, de que estás orgulloso de ellos, de que los amas. ¿Me están siguiendo, hermanos? Por eso hay muchos jóvenes buscando aprobación de otras personas que no son los de casa, porque en casa los ignoramos, los menospreciamos, y eso no debe de ser así, hermanos. Hablando del tema de la predicación, posiciones tan altas contra vidas tan bajas. Quisiera que tengamos en mente este tema, pero quisiera ver primeramente el contexto de este pasaje de 1 de Samuel, capítulo 24. ¿El contexto cuál es? Bueno, quisiera que veamos, Saúl fue puesto por nuestro Dios para estar al frente de su pueblo. Amén. Israel no tenía rey, hermano. Israel era el tiempo de los jueces. Samuel fue el último juez de Israel, y a Samuel le dicen: danos un rey como lo tienen las demás naciones. Y eso le pesó a Dios, pero le dice: anda, haz como ellos dicen, quieren un rey, les voy a dar un rey. Y Dios empieza a buscar en todo Israel y halla a un hombre que era muy alto, bien parecido, pero era un hombre humilde. Era un hombre que él no pensaba llegar a ser el rey en Israel, y menos del pueblo de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? No había rey en Israel. Y Saúl fue puesto por nuestro Dios para estar al frente de su pueblo, Israel. Era un buen hombre el primer rey de Israel. Era un buen hombre. La verdad es que muchas veces menospreciamos a Saúl o decimos cosas negativas acerca de Saúl. Y la verdad es que sí tuvo cosas negativas. Pero déjame decirte que Saúl era un hombre bien. Por eso Dios lo escogió. Dios hubiera escogido a otra persona, pero escogió a Saúl. ¿Por qué? Porque era humilde, era amable, atendía a la voz de su padre. Se perdieron unos animales y ahí va a buscarlo con su criado. Pudo haber mandado a su criado, pero era alguien atento, alguien responsable. ¿Me están siguiendo? Y entonces vemos a un buen hombre puesto por Dios como el primer rey en Israel. Ahora, Israel no tenía ejército. Israel estaban todas las tribus separadas, y se nos dice en los tiempos de los jueces que cada uno hacía lo que le parecía, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que pensaba que era lo correcto. Pero ahora vemos puesto un rey por Dios, y ahora es Saúl, y ahora las tribus se unen y es todo Israel, y ahora se forma un ejército de donde no lo había. Y el encargado fue Saúl. Entonces, qué bueno fue Saúl en un comienzo, ¿verdad que sí, hermanos? Y a mí me impacta eso de Saúl, que comenzó bien. Dios juntando a un pueblo duro y necio. No habla de Irapuato, está hablando de Israel. Amén. Pareciera que está hablando de Irapuato, pero no, hermanos, está hablando de Israel. Este hombre era humilde, era obediente, era atento, pero Saúl comenzó a perder el enfoque. Saúl
comenzó a perder el enfoque. Posiciones tan altas contra vidas tan bajas. Fíjate lo que comenzó a hacer Saúl. Comenzó a hacer su voluntad. Vayamos rápidamente ahí a primer libro de Samuel, capítulo 13. Y quisiera que veamos del verso 1. Dice, había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres, comenzó a formar el ejército, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Quiero que notes verso 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos y en peñascos, en rocas y en cisternas. Empezaron a esconderse, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Nota el verso 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció, ¿qué dice él? ¿El qué? El holocausto. Saúl era rey, pero Saúl no era sacerdote. Saúl no era el indicado para ofrecer el sacrificio, el holocausto a Dios. Hermano, podrá tener muchas de las intenciones para hacerlo, pero no era el indicado. Amén. Vemos a un hombre más adelante en el segundo libro de Samuel llamado Usa, y cómo habían traído. David quiere traer el arca de Dios y la traen en una carreta. Ahora, Dios había dicho cómo se debía de cargar el arca de Dios, ¿verdad? Los levitas. Y cómo debían cargarla ellos, sostenerla entre sus hombros. Pero no, David la trajo en una carreta. Los animales comenzaron a tropezar. Era un mal camino por ahí, un camino muy malo. Y el arca comienza a ladearse y está a punto de caer, y un hombre llamado Usa extiende su mano para que el arca no caiga, y Dios lo mata ahí. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son a la manera de Dios. Amén. La obra de Dios es a la manera de Dios. Podremos tener buenas intenciones, podremos tener un ánimo porque las cosas cambien en la iglesia, por cambiar ciertos ministerios, por cambiar ciertas cosas, y son buenos deseos, pero debemos de hacer todas las cosas bíblicas. Amén. Nuestra música en la iglesia debe ser bíblica. Gente podrá decir que hay cosas más nuevas, cosas más movidas, que atraen a la juventud. No vamos a hacer eso, porque debemos hacer las cosas como Dios manda. Amén. Eso, hermanos, era un paréntesis, como dice el pastor, era gratis. Amén. No solo eso, pero aquí vemos que Saúl comenzó a hacer su propia voluntad. Su propia voluntad. Él dijo, yo puedo hacer el sacrificio, y él lo hizo. Y cuando empezamos bien, si queremos guardar nuestras vidas, cuídate de hacer tu propia voluntad. Cuídate de hacer tu propia voluntad. Porque tú puedes decir, esto está bien, nadie me está viendo, no está el pastor, no están los hermanos, eso está bueno, y no siempre está bueno, hermanos. Amén. Si no es la voluntad de Dios, no estás en lo correcto. No solo eso, pero comenzó a perder el enfoque. Fíjate, ahí en 2 capítulos adelante, capítulo 15. Capítulo 15, Samuel llega con Saúl, le dice: Saúl, ve y destruye a todos los de Amalek, todo. No dejes con vida nada, ni de animales, ni nada. No tomen nada, quemen todo, porque vamos a destruir a Amalek. Saúl no destruyó todo Amalek. Perdonó lo mejor del ganado, perdonó la vida del rey, Agag, y no lo destruyó. Entonces Samuel le dice: mira lo que has hecho, Dios te ha desechado, has confirmado que no vas a ser rey. Y porque vemos en la pasada donde él hizo el sacrificio, Dios le dijo que le quitaría el reino. Aquí lo confirmó: tu reino va a ser quitado de ti. ¿Por qué? Porque siguió haciendo su voluntad. Pero número 2, perdió el enfoque. Verso 30. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de quién, hermano, de los ancianos de mi pueblo, y delante de quién, de Israel, del pueblo.
Fíjate, algo bien increíble, bien interesante, es que Saúl perdió el enfoque porque Saúl, a quien servía, era a Dios y ahora se encuentra sirviendo al pueblo, al ojo humano. Y qué terrible, hermano, es que perdamos nosotros el enfoque y empezamos a servir a las personas y no a Dios. Y no a Dios. Eso es terrible. A veces nos enojamos con el pastor porque nos trae un mensaje que nos duele, que nos pisó, que pisó nuestro orgullo, nuestra soberbia, que sabemos que habló del perdón y tengo que ir a perdonar, que tengo que pedir perdón también. Y nos enojamos y decimos, ay, ¿por qué predica esto? Pero es por nuestro bien. Amén. Porque el siervo de Dios va a pedir el consejo de Dios y nos va a dar el consejo que Dios quiere para nosotros. Pero si el pastor comienza a solaparnos, a agradar a nosotros, ya no estaría sirviendo al Señor. Y hermano, lejos sea de nosotros que sirvamos al ojo y no al Señor. Eso sería terrible, hermano. No solo eso, pero creyó que todo estaba bien. Nota el verso 31. Dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl ¿a quién? Hipócrita, ¿verdad que sí? Y adoró a Jehová frente al pueblo, diciendo, todo está bien entre Dios y conmigo, pueblo de Israel. Podemos seguir confiando porque todo estaba bien. No estaban bien las cosas. Saúl no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque ahora Saúl había perdido el enfoque y ahora buscaba quedar bien con el pueblo de Israel. Comienza a atacar, no solo eso, pero comienza a atacar a aquel que también fue ungido y se empieza a enojar tanto con él que busca su muerte. No descansaría hasta verlo morir. Y ese otra persona que fue ungido fue David. Dios levantó otro rey, pero aún no había sido puesto por rey, porque David sabía, Saúl fue ungido por Dios. Saúl es el rey. Yo no puedo hacerle nada al ungido de Dios, porque Dios lo escogió. Es el escogido de Dios. Amén. Pero quiero que sepamos, hermano, que Saúl comienza a dejar el reino a la gente, a los campos, a las familias, a los niños, por la soberbia, por el coraje, por la envidia que tenía sobre David. Si Saúl ya había perdido el enfoque, cuando las mujeres empiezan a decir, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, Saúl comienza a tener más envidia porque Saúl agradaba a la gente. ¿Me están siguiendo? Y ahora la gente ya no le está respondiendo igual. Hay alguien que está teniendo su admiración y ese hombre era David, jovencito en ese entonces. Y ahora Saúl se siente tan celoso y dice, no le falta más que el reino, porque Saúl había perdido el enfoque. Hermano, no perdamos el enfoque. Amén. Hay gente en nuestro trabajo, gente en nuestra familia, gente en nuestra ruta, hermano, que empieza a crecer, a amar a Dios, a buscar a Dios, y nosotros nos ponemos celosos. Mira, empieza quizá alguien más a tocar otro instrumento y nos ponemos celosos porque él puede hacer esto, porque él empieza a crecer de esa manera. Mira, no le falta más que mi trabajo, no le falta más que esto. Quizá en tu trabajo gente empieza a echarle ganas y el jefe lo empieza a subir de puesto. Y tú dices, bueno, ¿qué no me han visto a mí que llevo tantos años? Pero nosotros empezamos a perder el enfoque. Y si empezamos a perder el enfoque, buscaremos hacer menos a las demás personas. ¡Qué terrible! Porque Saúl buscó matar a David. ¿Por qué? Porque Saúl tenía un mal enfoque. Debemos hacer todo para el Señor. Todo para el Señor. Tu trabajo, tu quehaceres en casa, tu trayecto de casa a aquí, todo debemos hacerlo para el Señor. Todo, cada día debemos hacerlo para el Señor. Quiero que notes ahí capítulo 23. Quiero que notes el verso 26, dice, y Saúl iba por un lado del monte. Aquí Saúl ya buscaba desde hace tiempo a David, y David se había estado escondiendo de Saúl.
Y dice, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Ya los habían encerrado, hermanos, ya los tenía. Saúl ya estaba a punto de cumplir su propósito y matar a David y a sus hombres. Pero nota el verso 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho ¿una qué? Una irrupción en el país, una irrupción en el país. No han llegado a tocar la puerta, Saúl, no han llegado a preguntar si está el ejército, no han llegado a preguntar si pueden pasar. Han hecho una irrupción, han llegado, han tirado las puertas, han destruido. Quiero que te fijes la palabra hebrea que dice ahí irrupción, quiere decir bacá, y esa palabra habla de arrancar, quebrar, rasgar, abrir, atacar, cavar, conquistar, cortar, despedazar, destrozar, destruir, dividir, hacer pedazos, hundir, partir. Todo eso fue lo que estaban haciendo los filisteos con el pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo, hermano? El pueblo de Dios. Estaba indefenso ante los filisteos, ante el enemigo, porque su rey, el que había puesto Dios, estaba buscando a alguien del que estaba celoso. Estaba perdiendo su tiempo con alguien del que estaba celoso. Hermanos, esta noche solo tengo un punto en esta noche. Y quiero que... Estaba por desarrollar más puntos, pero yo dije, Señor, si aprendemos esto, ya esto va a ser una diferencia en nuestra vida. Y este punto es, razones por las que tenemos vidas tan bajas. Razones por las que tenemos vidas tan bajas. Y es un punto, número uno, y el único. Perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque. Saúl comenzó bien, fue puesto por Dios, pero Saúl perdió el enfoque. Ya no estaba para agradar a Dios, ya no estaba para servir al Dios de Israel, ahora estaba para servir al pueblo. Y no me malentiendas, debemos servir a los unos a otros, amén. Pero siempre sirviendo primero a Dios. Siempre sirviendo primero a Dios. Si alguien me dice, hermano, ¿me puede ayudar el domingo a mover unas cosas? Sí, hermano, ¿a qué hora? A las 11. No puedo, hermano, hay iglesia. Vamos a la iglesia y después con todo gusto. Amén. Pero muchos ponemos cosas y perdemos el enfoque. Debemos guardar el enfoque. Razones por las que tenemos vidas tan bajas, perdemos el enfoque. Y con esto quiero decir que Saúl comenzó a tener una vida bien baja. Bien baja. Porque Dios lo puso en alto como rey de Israel, como el primer rey en ser levantado y poder dirigir a Israel a algo más, a levantarse como una gran nación, a tener un rey que pudiera ver por ellos, defenderlos a ellos, pelear por ellos. Pero Saúl perdió el enfoque y ahora se encuentra buscando en unas cuevas a un hombre que también era ungido por Dios, por celos y envidia. Mano, muchas de las veces nosotros, ¿sabes qué hacemos? Perdemos el tiempo, ¿verdad que sí? Con cosas que no debemos. Y de eso habla el primer punto. Quiero que notes verso 14, capítulo 24, verso 14. Dice la palabra de Dios. Aquí fue la lectura que tuvimos. Después Saúl regresa a ver lo que hicieron los filisteos. Los comienza a seguir. Pero hubo destrucción, quiero que sepamos. Hubo puertas rotas que quedaron en Israel. Hubo familias destrozadas que quedaron en Israel. Porque los filisteos no eran amigables, era el pueblo enemigo. Llegaron y destruyeron, tal vez quemaron casas. Porque no estaba el rey de Israel. Ese Saúl, después que llega y ve a su gente, regresa otra vez por David. Porque le dicen, mira, lo hemos visto que está en esta zona. Y ahora comienza otra vez Saúl, junta a sus hombres otra vez
vamos por David. Saúl, ¿qué tienes que hacer con David? Y Saúl va, el sol era mucho, se mete en una cueva para descansar del sol. Y David estaba en esa cueva. Los hombres de David le dicen: David, mira el día que te dijo Jehová, está en tus manos, acaba con él. David, quizá por la influencia, se acerca a Saúl, porque todos le decían, pero David se sintió mal, porque dijo: es el ungido de Dios, no puedo hacer nada contra el ungido de Dios. Y Dios nos guarde, hermanos, de hablar del pastor, amén. Bien o mal, Dios nos guarde, porque es el ungido de Dios, es el ungido de Dios, y tenemos que orar por él, tenemos que apoyarlo a él, y eso va a traer bendición a tu vida y a tu familia, amén, una protección a tu vida. David empieza, se agacha y corta parte del manto de Saúl. Saúl no se dio cuenta. Ese David era sigiloso, ¿verdad? Y se regresa, se sale Saúl, y entonces David corre atrás de Saúl y le grita y le empieza a hablar, y Saúl se da la vuelta, ve que es David, pero David se tira al piso y le dice: Padre mío, hablándole de respeto, le dice: mira el borde de tu manto, porque oyes a los que dicen que te trato de matar. Mira, yo te hubiera acabado, aquí está tu manto, pero no lo hice porque te respeto, eres el ungido de Dios, eres quien Dios ha puesto, yo no puedo atacarte, yo te honro, yo estoy contigo. Y mira lo que le dice David en el verso 14: ¿tras quién ha salido? ¿Quién? El rey de Israel. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Y quiero, hermanos, que nos quedemos. ¿A quién persigues? ¿A quién persigues? Razones por las que tenemos vidas tan bajas, perdemos el enfoque. ¿Por qué? ¿A qué persigues? Hermano, haz esa pregunta: ¿qué estoy persiguiendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy deseando en mi vida? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo, hermano? Antes de esto, quisiera que vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso 1. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es en otro tiempo, hermano. Nosotros no debemos estar viviendo en los deseos de la carne, amén, porque eso fue en otro tiempo. Dice: y de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Teníamos una condenación, estábamos condenados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, Él resucitó. Ahora juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde, hermano? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Hermano, no sé si llegamos a entender esto, pero tú y yo vivíamos muy mal. Teníamos vidas bajas, hermano. Tú me puedes decir: hermano, yo no era tan pecador, pero estábamos lejos de Dios. En el lodo, dice la palabra de Dios, de la desesperación, en lodo cenagoso, sucios por el mundo, sucios por el pecado. Pero Dios nos sacó de ese lodo, Dios nos limpió, Dios nos lavó. Jesús dio su vida por nosotros, Jesús resucitó, nos ha dado vida juntamente con Él. No solo eso, hermano, nos dio una posición tan alta que nadie más la puede ofrecer en este mundo. Tú podrás quererla, tener la posición más grande de este mundo, hablando quizá políticamente, y podrás ser quizá un presidente, un embajador, pero nadie te ofrece sentarte en los lugares celestes con Cristo Jesús. Nadie, solo Él.
porque nadie más puede, solo Cristo, solo Cristo. Y ¿sabes qué? Eso es un hecho. Si tú eres salvo, tú eres parte de esta gran posición que Dios te ha dado. Pero me temo que a pesar de estas posiciones tan altas, tenemos vidas tan bajas, porque hemos perdido el enfoque. Empezamos a servir al hombre y no a Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Dice la palabra de Dios: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos dio una posición. Él nos hizo reyes y sacerdotes, no para el mundo, para Dios. Amén. Y yo debo guardar esa posición que Dios me ha dado. Yo debo de vivir una vida digna para Dios. Yo debo de tener una buena vida para el Señor. No para mí, no para los demás, para el Señor. Amén. Ahora, hermano, confundimos mucho los reinos. Porque pensamos que lo terrenal es igual a lo espiritual. Y no es así. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Este reino celestial es diferente a un reino humano y terrenal y carnal y animal que no es razonable. Este reino celestial en el cual tú eres rey y sacerdote es un reino en el cual servir lo hace el más grande. Donde perdonar lo hace el más grande. Donde confiar lo hace el más grande. Pero estamos tan llenos de lo terrenal que pensamos que es lo mismo, que pensamos que es mandar, que es no perdonar, que es desconfiar. Gente me ha dicho: hermano, yo soy bien fuerte, yo ya no confío en nadie. Yo le digo: hermano, usted es bien débil. Alguien fuerte sigue confiando. Alguien fuerte sigue perdonando. Alguien fuerte sigue fiel. Amén. No es lo mismo el reino terrenal al que Dios nos ha dado, hermano. Vayamos a primer carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Sois pueblo de Dios. Hermano, le pertenecemos al Señor. Amén. Vivamos para el Señor. No perdamos el enfoque. Dice: pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a Dios por Él, por su perdón, por su amor. Pero quiero que notes ahí en el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hermano, Dios te ha dado una posición. No solo esto, vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 12, dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios. Tenemos las posiciones más altas en este mundo y tenemos las vidas muchas veces más bajas. El mundano vive sus pecados, pero él está como si nada. Pero tú te mueres por ir al baile, te mueres por ir al concierto, te mueres porque no te dejaron ir a una fiesta a tus papás. Vidas tan bajas, desesperadas, con ansiedad. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable, ¿qué dice? Misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, soportándoos unos a otros. Amén.
Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es el reino de Dios. Amén. Esto es servir a Dios. Esto es vivir como Dios quiere que viva, de esta manera, vestidos como escogidos. Es la posición que Dios nos ha dado para hacer luz a las personas. ¿Sí notaste esa parte de perdonar? En los tiempos de Hitler había un pastor echándole muchas ganas ahí en Alemania, y tenía un pastor, tenía una hija este pastor. Y había un gobernador por ahí, no sé si era el alcalde, era alguien en eminencia, era alguien con un puesto importante dentro de ahí de Alemania. Y un día esta jovencita tenía como 17 años y este hombre perverso, malo, se acercó a esta jovencita a solas. Un día se topó con ella y le dijo: yo quiero que estés conmigo, o si no, mato a tu papá, pastor. Y ella dijo: yo soy hija de Dios, yo no puedo hacer eso. Él le dijo: entonces mato a tu papá, tengo el poder para mandarlo matar. Y ella, con vergüenza, porque amaba a su papá, está con esta persona perversa, y ella queda embarazada. Ella después de un tiempo no soporta eso, no soporta la vergüenza. Había mucha vergüenza en ella, y ella decide quitarse la vida, y se quita la vida. Ella escribe una nota antes de morir y dice: tal persona me hizo esto y por eso me estoy quitando la vida. La policía se dio cuenta de lo que había pasado, llegó, entró, vieron la nota y la escondieron, y escribieron otra nota diciendo: me estoy quitando la vida porque mi papá, pastor, me mató, me violó. Van con su papá y lo encierran en la cárcel. Su papá no dijo nada, estaba destrozado. Después de un tiempo, a esta persona muy mala, y como era tan mala, llegó a la cárcel también, después de algún tiempo. Después de otro tiempo, él no aguantó la culpabilidad que había en él, y le confesó al pastor lo que había hecho, diciéndole: todo fue por mi culpa, yo hice todo esto. Y el pastor lo perdonó y le habló de Cristo. Amén. Y nosotros nos cuesta perdonar que alguien no nos saludó, que alguien comentó nuestro nombre. Perdemos el enfoque, hermano. Dios nos ha dado una posición alta para que vivas de esa manera. No estoy diciendo que somos mejores que los demás, pero Dios nos puso en esa posición para perdonar, para amar, para vestirnos de justicia, de amabilidad. ¿Alguien me está siguiendo? Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 14, dice: tras quién ha salido el rey de Israel. Tú eres un rey, tú eres una reina delante de Dios, amén. Y de tu esposo, de tu esposa, ¿verdad? Y esta posición, yo te hago esa misma pregunta que hizo David a Saúl: ¿tras quién has salido? ¿Qué estás buscando, hermano? ¿A quién persigues? Nota lo que David dijo: a un perro muerto. Y eso lo ubicamos como pecado, como algo que no huele bien, como algo que no está bien. David le dice: ¿buscas a un perro muerto? ¿Qué vas a conseguir con buscar un perro muerto? Hermano, nadie anda por ahí buscando perros muertos, ¿verdad que no? Lo menos que queremos es acercarnos a uno. Huele mal, trae enfermedades, y eso es el pecado, hermano. Pero muchos de nosotros estamos ahí con el pecado, pensando que está bien, pensando que huele bien, y no, hermano. El pecado huele mal, el pecado trae enfermedad, el pecado lastima.
No solo dijo eso, pero él dijo, ¿a una pulga? Quizá cosas que son diminutas, cosas que no valen la pena, amén. Como hablar de otros hermanos, como hablar de otras personas del trabajo. ¿Qué nos ganamos con eso, hermano? ¿Te ganas algo? No. ¿Cómo vamos a perder nuestro tiempo hablando de personas que ni están enteradas quizá de la situación? Hermano, muchas veces estamos perdiendo el tiempo con esas pulgas que dice David. Cosas diminutas que no sirven para nada. Perdemos el enfoque. Recuerdas que irrumpieron la ciudad, ¿verdad? Los filisteos, los enemigos. Padres de familia, Dios te ha dado un puesto, Dios te ha dado una posición, Dios te ha dado un reino. Y ese reino es tu familia. Y ese reino que es tu familia, tú necesitas cuidarlo. Pero estamos perdiendo el tiempo con pecado, estamos perdiendo el tiempo con cosas que no agradan a Dios, cosas que no traen nada eterno, y estamos descuidando nuestros hogares. Y Satanás no está jugando a tocar la puerta. Satanás va a llegar y romper los corazones de tu familia, porque nosotros hemos perdido el enfoque. Queremos agradar a las personas y no estar agradando al que nos salvó y nos amó. Amén. Quiero que escuches esta estadística. Se hizo una estadística en Estados Unidos. 84% de jóvenes que cumplían 18 años, a la edad de 18 años, ya no querían saber nada de las cosas de Dios. 84%. Es una estadística súper alta, hermano. Yo cuando escuché eso, yo empecé a orar y dije, Señor, guarda a mi hija, guarda nuestra familia. Señor, que ella quiera buscarte, que ella no se aleje de Dios. Pero es que perdemos el enfoque. No estamos atentos a las necesidades de nuestra familia. No estás atento a las necesidades de tu hijo, de tu hija. Cómo anda, cómo está su corazón. Si está lastimada, si no está lastimada. ¿Me están siguiendo, hermanos? Necesitamos retomar el enfoque en esta noche y decir, Señor, tú me has dado una posición, tú quieres que viva una vida alta, una vida digna para ti y no una vida baja. Señor, dame de tu gracia para poder vivir a esa altura que tú me mandas vivir. Dame de tu gracia para poder imitarte a ti, Señor Jesús, a vivir para ti y por ti. Amén. Muchos jóvenes que se quieren ir de sus casas, ¿por qué? Porque escuchan a papá, a mamá criticar la iglesia, criticar al pastor, criticar a los hermanos y dicen, ¡qué hipocresía! Y se lastiman sus corazones. Tú piensas que dices nada más las verdades, que todo esto, pero no, lo que estás haciendo es perdiendo el enfoque y lastimando a tu propia familia. Debemos de recuperar el enfoque. Jesús es el enfoque. No nos gusta sufrir, hermanos. Buscamos el mejor postor, ¿verdad? Buscamos la mejor manera por la cual no sufrir. Pero Dios ha trazado un camino que a veces es de sufrimiento y a veces no lo queremos pasar. Y buscamos otras cosas por las cuales podemos salir del problema. Estábamos mi esposa y yo esta mañana y otros días buscando y haciendo una cotización para asegurar el carro y buscando cuál era la que estaba mejor, y porque debemos de ser buenos administradores, amén. Y además pues somos no es cierto, no, ¿verdad? Pero debemos de ser buenos administradores, hermanos. Pero a veces queremos hacer lo mismo con las cosas de Dios y buscar, bueno, pues ¿dónde puedo evitarme este problema? Y buscamos, y si Dios nos ha dicho que es de una manera, cruza ese camino. Pero hay sufrimiento, crúzalo, Dios te va a dar gracia. Enfrenta las cosas. Si tú supiste que tu familia está mal, vuelve a empezar, hermano. Comienza de nuevo. Pero no dejes las cosas así, no pierdas el enfoque. Volvemos ahí a 1 Samuel, capítulo 24, verso 14. Tras quien ha salido el rey de Israel
¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? Un día vamos a estar delante de Dios y Dios te dirá, te di un reino, te di un empleo, te di una familia hermosa, te di una iglesia. Ese fue tu reino. ¿Qué hiciste con tu reino? Ah, Señor, viví para el mundo. Perdí la familia. Descuidé la iglesia. Perdí hasta el trabajo por el pecado, por cosas que no tenía que haber seguido. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Cómo vamos a llegar a Dios? Él te ha dado un reino. Un reino no es para que se mengüe. Un reino es para que crezca. Dios quiere hacer crecer tu familia, tu trabajo, la iglesia, porque es el reino que Dios nos ha dado. Amén. Cuando había pasado tiempo, tuve un tiempo de rebeldía, aunque no lo crean, hermano, en mi vida, pero no buscaba, no hallaba la manera en la que podría hallar esa aprobación de papá, no la hallaba. Un día fue un campamento bíblico, ese campamento cambió mi vida y en una noche decidí servir al Señor, darle mi vida y servirle toda mi vida. Y tenía en ese tiempo 18 años. Recuerdo que tenía mi empleo, estaba en la universidad, mi familia pues iba a la iglesia, ya íbamos a la iglesia, pero ahora mi enfoque era Dios. Ahora mi enfoque ya no era agradar a papá, agradar a otras personas, ahora mi enfoque era agradar a Dios. Dejé el empleo, dejé la universidad, les dije a mis papás, rendí mi vida al Señor, quiero ir a prepararme para servir al Señor. Oramos, fue San Luis Potosí, decidimos ir a San Luis Potosí al colegio bíblico. Recuerdo que fuimos, mi papá me llevó en esa ocasión y él empezó a ponerse los ojos rojos. Y para que yo vea a mi papá así, no, hermano, contadas veces en mi vida. Y él empezó a llorar. Y yo me extrañé mucho. Y me dijo, Pepe, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Y eso para mí fue tan valioso, hermano, que aún lo sigue siendo. Porque sentí la aprobación de papá. Cuando mi enfoque lo cambié a Dios. Hermanos, si nuestro enfoque lo cambiamos a Dios, cosas aún que esperas, Dios te recompensará. Pero el día de hoy debemos cambiar el enfoque y volverlo a tener en Dios. Porque algunos aquí nuestro enfoque lo hemos puesto en personas, hasta en el pastor. Y nuestro enfoque debe de estar en Dios. ¿Tras quién has salido? ¿A quién persigues? Todos ojos cerrados, cabezas inclinadas.